Bienvenidos todos a una nueva emisión de Planeta Sapiens, su espacio amigo de conversación sobre películas, series y todo lo que te lleva al próximo apocalipsis, rezaba un extendido programa de radio. Les habla Camilo Lenebach desde una cada vez más primaveral ciudad de Valdivia con mucho sol, con menos nubes, y junto a mí se encuentra como siempre Don Paulo Maureira. Paulo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Camilo? ¿Cómo están, gente? Esperando que estén todos bien en sus casas, donde sea que nos escuchen. Recordarle a la gente, como siempre, en nuestras redes. Estamos en Instagram, Planeta Sapiens. También estamos en YouTube con el mismo nombre. Nos buscan Planeta Sapiens, así, a secas. Y nuestro blog, planetadesapiens.blogspot.com. Recordar también a todas las personas que nos están escuchando, que tenemos siempre los videos de recomendaciones, reseñas. Tú, por ejemplo, Camilo, esta semana has reseñado el primer volumen de Mrs. Marvel, este personaje que yo creo que se va a poner bastante en boga, va a estar bastante más presente en todas las redes, porque ya se ha seleccionado a la actriz que la va a encarnar en la serie de live action de la plataforma Disney Plus. Y por mi parte he hablado sobre un documental que tal vez se escapa un poco de las cosas que hemos reseñado, que hemos hablado acá en el Planeta Sapiens, porque es un documental acerca del wrestling, de la lucha libre. Más específicamente sobre el caso de Chris Benoit. No sé si la gente esté tan interiorizado. Ese fue un luchador que, bueno, después de un lamentable acto terminó asesinando a su mujer, asesinando también a su hijo y también suicidándose. Un caso bastante escabroso, y el documental del cual yo les hablé, The Dark Side of the Ring, habla sobre este caso, disipando también todas las dudas que hubo en torno a ese lamentable incidente. Así es, pero hoy día, lejos de ambas recomendaciones que son más del momento, la mía por lo menos, la tuya, bueno, hace hincapié en algo que ocurrió hace una cantidad de tiempo ya importante. Hoy día queremos conversar y mantener un poco la línea que iniciamos en el capítulo anterior cuando hablamos de Social Dilemma, el documental en Netflix que habla sobre cómo funcionan las redes sociales en términos cognitivos y el efecto que generan en nosotros. Y para seguir la misma línea, quisimos ir al inicio de todo, o aquellos eventos, situaciones o películas en realidad que nos muestra de forma más o menos real, más o menos ficticia, cómo una noche de despecho y borrachera pueden llevarnos a problemas como los que nos plantea The Social Dilemma. Para eso vamos a referir a The Social Network, en este caso, la película, la red social del año 2010, dirigida por David Fincher, escrita por Aaron Sorkin y protagonizada por Jesse Eisenberg, Andrew Garfield y Justin Timberlake, entre medio de un montón más de actores ya que son más secundarios, y que está basado, puede ser que mucha gente no lo sepa, en Los Billonarios por Accidente. No es una novela, sino que es un libro que está narrado de alguna manera media novelesca, pero es un libro informativo, digamos, una investigación periodística en la que Ben Mesrich cuenta los acontecimientos que ustedes ven un poco en la película. Cómo, justamente como reza el título, por accidente estos dos amigos se vuelven billonarios, y sobre todo cómo crean algo que sin duda debe ser uno de los inventos más grandes de, no sé, los últimos 20 años, de los, no sé, tiempo para atrás. No soy historiador, así que no sabría comparar, pero sin duda estamos ante algo que quiebra y que marca un precedente y un antes y un después en el comportamiento. La verdad es que sí, Camilo, independiente de las opiniones que tengamos cada uno en torno a la importancia de las redes sociales y, bueno, el uso ético, que fue de lo que hablamos la semana pasada, uno no puede negar que estas, cuando ya se instauraron, estas ya cuando alcanzaron esa penetración en nuestra cotidianidad, que es algo que yo creo que nadie a este punto puede negar, es que se transformaron finalmente en nuestra segunda piel, en nuestra segunda personalidad, así es que podríamos decir. O Un sea, segundo cada quien. hábitat. Exactamente, o sea, nosotros tenemos nuestra corporalidad, podríamos decir, la vida real, donde nosotros interactuamos con las personas, pero también tenemos, podríamos decir, una especie de avatar virtual. Y claro que Facebook representa esa piedra angular desde donde se originó todo lo que vino después. O sea, no podríamos cuantificar la importancia de plataformas súper importantes, o no sé si importantes, pero sí conocidas, como Instagram, como Twitter, podría ser otra como LinkedIn. Entonces, claro, Facebook es desde donde parte esto,
y que hay una película en torno a esto, yo creo que, claro, en su momento debe haber sido algo, entre comillas, sorpresivo. Yo no sé qué tan conocido haya sido la figura de Mark Zuckerberg en los años 2010, pero a días de hoy yo creo que debe ser uno de los rostros más reconocidos por motivos ya sean mejores o peores, pero es una celebridad, o sea, el mismo hecho de que él que él se haya abierto a conversar en torno a su propia creación, y en ese sentido la película también debe haber ayudado notablemente a que su historia, que su figura se haya globalizado y ha sido mucho más conocido por el público en general, y la Mm. película realmente, no solamente por la historia, sino por el cómo está contada la historia, realmente vale la pena. O sea, es importante, creo yo, en honor a la verdad, que claro, cuando nosotros decimos que es súper importante y marca un precedente, no se desconoce lo que existía antes. Pues hay plataformas como MySpace, sobre todo MySpace, que aparece nombrado mucho en la película, tal vez los que estuvimos más antaño acá, Fotolog, que eran como intentos de redes sociales, no sé si intentos, pero como evoluciones previas, no sé, como los antecedentes más directos que la diferencia que tiene, yo creo que ahí es donde entra lo que, ¿por qué Facebook es tan significativo? Si Facebook no es solamente la versión, no sé, por dar un número, 5.0 de MySpace, de Napster, de, no sé, de Fotolog, sino que es el que da el siguiente paso, y al darse el siguiente paso en realidad junta todo lo que habían hecho las plataformas anteriores y lo expande. Lo digo en lo concreto. Hay una conversación que tienen los protagonistas, vamos a volver ahí, pero en algún momento cuando Mark le explica a Eduardo cuál es su idea y por qué cree que es tan importante lo que ellos van a hacer con Facebook, con de Facebook en ese minuto, le dice que todo se resume en que se trata de transmitir la experiencia universitaria en ese caso hacia la red. En compartir qué es lo que están haciendo, con quiénes, qué es lo que haces tú, si es que estás soltero o no, todo ese tipo de cosas. Em, entonces, sin meternos en la película aún, el cambio trascendental que trae Facebook, más allá de que hoy en día puede estar incluso en la debacle, no sé en términos económicos, pero en términos de uso para algunos, es por eso, porque es el primero que descifra un poco el código, el enigma, es el primero en darse cuenta que esto es lo que se debe hacer y también puede ser algo azaroso, creo yo. O sea, de repente me pongo a pensar, si no lo hubiera hecho Zuckerberg, probablemente lo habría hecho otra persona, pero lo hizo él, ¿cachai? Pero es ahí donde está la clave de Facebook, insisto, más allá de la realidad de la plataforma, del portal, de sus creadores, está en el hecho de que fueron los primeros en ser capaces de trasladar la experiencia biológica, la experiencia física al contexto o a un espacio digital. Y sobre todo porque también hay un arraigo también con esta red social, o sea, tú bien dices que actualmente, claro, tal vez no a nivel de dinero, o sea, yo imagino que Facebook sigue moviendo una cantidad ingente de dólares, de millones de dólares, de hecho, pero ha pasado tanto tiempo, claro, han llegado otras que le han quitado ese sitial de ser tal vez la más relevante, pero es cosa, por ejemplo, abres tu Instagram y sabes que pertenece a Facebook. Por ejemplo, nosotros mismos aquí en Latinoamérica ocupamos más el WhatsApp que otro servicio de mensajería y también pertenece a Facebook. Entonces, claro, hay una seguidilla de acontecimientos con los cuales te dice que eso que nació, eso que fue en su momento tan importante, tan innovador, tan novedoso y que, bueno, también trae los problemas que hemos hablado en otros capítulos, pero eso sigue ahí, se ha sabido evolucionar, claro, te indica que ha mutado hacia algo mejor. No sé si actualmente Facebook sea algo de hecho bueno, podríamos decir de hecho que tiene más cosas malas que beneficios, pero ahí está, o sea, se ha sabido mantener, se ha sabido apropiar también del contexto. Siento que de hecho lo que nosotros conocimos en su momento ha mutado a algo que tiene que ver mucho más con las opiniones que con el material gráfico. O sea, yo me acuerdo que en su momento la gente ocupaba esa plataforma para subir las fotos de una fiesta, subir las Hasta que fotos apareció de un Instagram. matrimonio. Exactamente, y ahora vemos que Instagram también pertenece al mismo conglomerado, entonces algo tiene de hecho para que se haya hecho una película en torno a eso. O sea, es tan fuerte, es tan grande es tan grande la marca que
que al menos a mí no me parece extraño que actualmente, o que no que actualmente, pero que se haya hecho una película en el año 2010 en base a este monstruo, a este Leviatán que nosotros conocemos ahora, que Es es que, la red social. insisto, tiene que ver con lo que logra y con lo que implica, con lo que genera mágico la marca en sí misma. Pues, de hecho, si te fijas, claro, el título se llama La Red Social, que para el momento del estreno igual existían otras, pero no tan potentes, y tal vez yo creo que eso refleja bastante bien que en los afiches ustedes encuentran siempre la foto de la red social, de la película, me refiero con los colores de Facebook, porque todos sabemos que es Facebook. Em, y al final se trata un poco de eso, que es la punta de la lanza, es el primero, no, insisto, tal vez no sé si el más importante, o sea, es que sí, es el más importante, no sé si el mejor, el más útil o el más bueno, como decías tú, pero es aquel que por derecho, es aquella red en este caso que por derecho propio se instaló, por ser la primera, es decir, simplemente eso, ¿cachai? Por haber hecho todo lo que. Vuelvo de nuevo a otra cita de la película, cuando están en el juicio y el personaje de Mark le dice a los Winklevoss, si ustedes fueran los inventores de Facebook, habrían inventado Facebook. Y puta es eso, ¿cachai? O sea, si Facebook es Facebook porque ellos inventaron todo eso, por eso son los más recordados y por eso puede ser que, no sé, de aquí a 5 años más la plataforma desaparezca, se extinga porque nadie lo ocupa, no sé, qué sé yo, y aún así va a estar en la historia y aún así va a quedar como aquello que fue lo que inició todo, va a ser lo que en algún momento puede haber sido, no sé, un artista, estoy pensando, algún tipo de referente de la música, del cine, algún escritor. eh, que insisto, más allá como termina esa historia, lo que inicia es como que entra de una patada botando una puerta que nada, pues, que ha desatado una caja de Pandora que hasta el día de hoy nos tiene, 10 años después del estreno de la película, más o no coincidencia, nos tiene dilucidando cómo vivimos con algo que sobre todo, que yo creo que es lo más impactante de Facebook, llegó para quedarse. O sea, es algo que cambia el estilo de vida y lo cambió nomás, porque no hay punto de retorno en ese sentido. Y el mismo nombre te está diciendo, o sea, la película no se llama Facebook, o sea, perfectamente se puede haber llamado Facebook, pero la película se llama The Social Network, la red social, o sea, yo creo que si es que le pregunta a las personas cuál es la primera red social que le viene cuando le dicen el concepto, probablemente sea Facebook, y yo creo que en ese sentido la marca puede estar en un momento más álgido, puede estar en un momento más bajo, puede ser que la gente actualmente prefiere informarse con Twitter, pero después puede ser que la gente actualmente prefiera hablar por WhatsApp, por Telegram, pero Facebook sigue ahí. Es como un gigante dormido, yo lo veo. Esta película igual es algo súper contingente actualmente, donde las redes sociales yo creo que la reflexión en torno a ellas está también en un momento súper alto, o sea, por algo de Social Dilemma ha suscitado también conversaciones tan grandes, conversaciones tan fuertes, y en ese sentido yo creo que es un buen complemento, porque acá, pese a que es una ficción que está basada en una realidad, y vale la pena revisar el cómo se origina esto en base a la historia del genio creador. Exacto, y metámonos ahí, pues. Yo vi la película en su momento, te mentiría si es que te digo que la vi en 2010 porque no lo recuerdo, pero sí la vi al poco tiempo de que se haya estrenado, tal vez un año después, no sé. Y recuerdo que en ese minuto fue una de mis películas favoritas durante mucho tiempo. Siendo sincero, también, a ver, es ese periodo en tu vida en que tus películas favoritas son un poco las películas que has visto, ¿cachai? Que no has visto mucho, aplica series también. Em, entonces, claro, lo que ves te deja tan embobado que está súper arriba. Pero yo recuerdo que siempre haberla visto disfrutándola mucho. Yo llego a la película de. Llego así, a la película de Facebook. Es como, oh, está la película de Facebook. Ya, veamos la película de Facebook. No tiene más ciencia que eso. Pero cuando tú te metías ahí ya te encontrás que es una buena película per se. Yo en el momento en que la vi por primera vez dudo que mis apreciaciones son. Creo que eso igual es como el valor que tiene uno cuando de repente extrañas eso, como ver una película solo por verla, ¿cachai? No con toda esta majamama información que uno maneja hoy en día en la cabeza y las opiniones y el Twitter y las reviews y los videos y toda la wea. Sino que nada, te sentás a verlo y si te gustó y si te encantó, bacán. Em, Me pasó eso con la red social, como te digo, durante mucho tiempo estuvo en mis favoritas y desapareció porque dejé de verla nomás. Pero si es que me la pillaba por ahí en la tele, la veía, y a propósito de la conversación que tuvimos con Pablo la semana pasada, le dije, puta, podríamos verla de nuevo, ¿cachai? Porque verla 10 años después de su estreno y verla a casi 15, poco más de 15 años del nacimiento de Facebook y donde han avanzado las redes sociales,
también es un ejercicio interesante, no solo en términos como de apreciación cinematográfica, sino que de apreciación o de análisis de lo que te propone y de cómo, de las bases que plantea, insisto, sobre todo Mark Zuckerberg, o el personaje de Mark Zuckerberg, al justificar su creación y cómo se va generando y cómo se va formando. Insisto, considerando la película como lo más cercano a la realidad posible. Claramente hay elementos de ficción metidos o ciertos acomodos que tienen funciones dramáticas, pero más allá de eso, el discurso no está tan alejado de la realidad como postura. Y verlo con todo lo que se ha generado, con todo lo que se ha producido, con tener al mismo Zuckerberg enfrentando ahora no un juicio de la universidad, sino que contra el Congreso estadounidense por fraude electoral o por estar a cargo o a la cabeza de casi un fraude electoral, hace que sea más interesante de retrover. A diferencia, por ejemplo, lo que pasó contigo, que tú la viste por primera vez. Yo la veo por primera vez y de nuevo quedé en evidencia en este podcast, Camilo, y de hecho quedo en evidencia con una obra del mismo director. Yo cuando hablamos de Fight Club había contado que, claro, primera vez también que veía esa película y haciendo una especie de retrospectiva en cuanto a la filmografía de David Fincher, lo único que he visto o que había visto hasta ese punto era Seven, que claro, es una película, es un peliculón. De hecho, tal vez en algún momento hablemos de ella, ¿por qué no? Ya que hemos revisado varias películas de este director. Y claro, pues, llegas tú, me la propones, yo te digo, ¿sabes qué, Camilo? Puta, no la he visto, con bastante vergüenza también, pero bueno, acercarme a la película realmente, pues, es impactante realmente en el sentido de que, claro, veo una película del año 2010, inicia una década con esta y siento que se ve súper actual. O sea, han pasado 10 años y la película se ve y bueno, también va muy de la mano con la narrativa excelente que tiene, una narrativa trepidante, pero que al mismo tiempo es fría, pero que también tiene estos toques también que yo considero al menos de comedia negra. Mm. Pero la película avanza de forma súper ágil, insisto, se ve muy bien y tiene como este aparataje visual con la que uno sabe que está viendo una película que, claro, pese a que te está hablando sobre un acontecimiento del pasado, la forma en la que se lleva no desentona con el presente. Y eso es algo que a mí me gusta sentir de estas películas, que yo sé que te están contando algo que es imposible que te lo cuenten en otra década. Esa es la primera imagen que yo me llevo de la película, que la narrativa que tiene tal vez no sea... Claro, hay películas que te cuentan las narraciones en base a viaje, o sea, no viaje en el tiempo, pero sí pequeños flash forward, flashbacks, pero el hecho de que esa forma de contarte la película tenga ese gustito de estar viendo algo novedoso es al menos es la primera idea que a mí me deja la película mientras la estoy viendo, es la primera reflexión que a mí me crea mientras se van sucediendo los acontecimientos, es esa. ¿Qué pensaste que te ibas a encontrar y con qué te encontraste? En O términos sea, generales me claro, refiero. ¿De qué era la película y qué terminó siendo? pensé que podía ser un poquito más convencional, o sea, en el sentido de que te Más está cliché. contando algo que sí, sobre todo porque, claro, es, entre comillas, es una biopic que trata a los personajes con el mismo nombre, entonces no es como que en base a una historia, entre comillas, ficticia, te están contando una realidad, no, acá se ocupa el nombre de las personas, tanto de Mark Zuckerberg como de, por ejemplo, los gemelos Winklevoss, entonces todo tiene también esa verosimilitud que a uno le gusta tanto cuando sabe que los acontecimientos o sea, que lo que te están contando está muy bien circunscrito a esa realidad que efectivamente pasó, independiente que, como tú dijiste, lo más probable es que hayan algunos acontecimientos que sí hayan tenido ese toque de ficción para hacerlos calzar dentro de una narrativa y sobre todo dentro de una historia determinada, pero efectivamente yo pensé que se trataba de algo mucho más cliché y sobre todo, no pensé que iban a tratar al personaje de Mark Zuckerberg, que es la persona que origina esto, que es el gestor de esta red social, que es el inventor de Facebook, probablemente una de las personas más importantes que han aparecido al menos en los últimos 30 años, que te lo hayan dibujado como este papanatas, como este tipo, pero que no sé si desde el primer momento, pero sí en base a la primera conversación que tiene, te cae muy mal. Pensé que la visión iba a ser suavizada, que no haya sido así, también es una de las cosas que yo rescato del cómo se te cuenta la película.
Y aprovechemos eso y metámonos ahí mismo. La película parte con, no sé, serán unos 3 minutos de una conversación que es vertiginosa, porque conocemos a Mark. Ahí está como, vemos al tiro el pincel de Aaron Sorkin, el guionista, que logra en una conversación presentarnos a nuestro protagonista desde el primer momento, porque llega a hablar de tres temas, dice la chica con la que está conversando, Erika. Le habla por una parte de estas fraternidades de las universidades gringas que nosotros vemos mucho en las películas o en las series, que desconozco si es que será tan así en la realidad, pero que es como muy prototípica. Y hablan de las posibilidades de admisión y no sé qué cosa, y entre medio hablan del promedio de inteligencia del IQ de los chinos, y después hablan de los remeros. Mark como que hace unas conexiones que cuando tú te detienes y pones pausa a la escena y la ves tal vez una segunda vez o la ves de nuevo, logras seguir, pero que claro, si tú la fuiste a ver al cine, se te pasó, sabéis que el weón está hablando mil lugares a la vez. Y vemos que también al mismo tiempo Erika, por una parte, claro, al principio está interesada, pero después como que queda colgada y le responde al tema anterior, y después ya en última instancia trata de ser cortés, polite, como dicen los angloparlantes, y después al final lo manda a la chucha, se aburre, ¿cachai? Se aburre ni siquiera porque el bueno esté divagando entre tres temas al mismo tiempo, sino que cuando se le sale, o sí, se le sale, porque no creo que lo haya querido decir, pero en el fondo sí lo pensaba, el hecho de que si él entra a una comunidad, la va a llevar a conocer a personas a las que ella nunca podría acceder. Y él dice, ¿perdón? Y él dice, sí, es que estamos saliendo, así que haría eso por ti, como no dándose cuenta del cagazo que se había pegado, pero justificándose en hechos concretos. ¿Cachai? Con solo, por ejemplo, la universidad a la que ella iba, qué tipo de notas tenía, creo que estudiaba, como interpretaba información a propósito de algoritmos y de lo que conversamos en el capítulo de Social Dilemma. eh, Dice, no te estoy diciendo ninguna mentira, ¿cachai? Como la gente que cumple estos requisitos como los tuyos no conocen a personas influyentes, ¿cachai? Y que, insisto, solo en esa conversación, que es dos personas hablando mientras se toman una chela, conocemos a la perfección a quién va a ser el protagonista de nuestra historia. Sobre todo, Camilo, porque y es bueno que nos sentemos a conversar sobre esa escena en particular que te dibuja el personaje y sobre todo las motivaciones desde el inicio. La conversación, como tú bien dijiste, es vertiginosa y de hecho está tan bien constituido el diálogo que pese a que tú tal vez no sigas todo lo que están diciendo, sí te queda la idea madre de Mm. que Mark Zuckerberg es una persona que está buscando reconocimiento, que al mismo tiempo él se sabe, se percibe a sí mismo como un tipo, como un genio. De hecho, él le marca cuál fue el puntaje que sacó en una prueba de inteligencia, que podemos decir de hecho que sacó el máximo, y que también tiene esta idea de que él al mismo tiempo de tener estos preceptos, de considerarse a él un tipo tan genial, tan increíble, también quiere ser reconocido en base a eso. Y al mismo tiempo también te demuestra esta intencionalidad, pero ya de hecho férrea, esta intencionalidad que él busca de querer, de querer meterse a esas fraternidades como tú ya has dicho, las fraternidades que en esta historia funcionan como esta idea tan arquetípica que nosotros conocemos de las producciones que vienen de Europa, de Estados Unidos, que son estas casas donde podríamos decir que se distinguen las personas en base a si es que tú perteneces a ellas, tienes un rol social de mayor relevancia en torno a los que forman parte de otro orden jerárquico que tienen estas fraternidades, que claro, nosotros no las conocemos realmente porque acá no existen. Yo creo que independiente de cuál universidad sea, no creo que estén presentes como parte de la vida académica, ni tampoco la vida De la personal de los cultura. estudiantes. Exactamente, de la cultura universitaria, pero bueno, nosotros sabemos también interpretar esto en base a las ficciones que hemos visto. La escena, como tú dijiste, deben ser 3 minutos también que pasan súper rápido en base a una simple conversación, en la cual termina con la chica, con Erika, yéndose por estar hasta la coronilla con este tipo, con este genio enfermo, con este tipo que al mismo tiempo con esta conversación se nos deja en evidencia que tiene evidentes problemas. Para sociabilizar, tampoco la empatía vemos que es algo que florezca de forma inherente en él.
Pero con esta primera escena ya te queda dibujado totalmente al personaje, te queda dibujado cuáles son sus intenciones, te queda dibujado cuáles son también sus pretensiones a nivel personal, pretensiones a nivel personal que después se van a mezclar con lo que él realiza a nivel laboral, pero es un diálogo que simplemente a mí no se me ocurre otro concepto para decir que no sea perfecto. Sí, y de hecho, bueno, yo vi ahora la película obviamente para grabar esto y no la había visto hace un buen rato. Recuerdo haberla tomado ahora hace poco, no sé si en el verano o durante la cuarentena, porque todos los días son iguales. Pero por lo menos durante el 2020 la agarré un pedacito en la tele más o menos. Y cuando entonces la tenía relativamente fresca o como en la memoria mucho más presente. Y ahora que la veo de nuevo, parte con esa escena y es como, bueno, de hecho la descargué ilegal por torrent, porque ya la sacaron de Netflix. Y cuando la descargué para ver si es que está buena el archivo, le pongo play y me quedé pegado y vi toda esa escena completa, así el minuto que la descargué y ya cerré porque tenía que hacer otras cosas, era tarde. Y cuando lo vi de nuevo, no sé, 3 días después para ver la película completa, rápidamente me acordé porque, nada, pues porque era una película que me gustaba tanto, ¿cachai? Insisto, más allá de los comentarios y de los reviews y de los 3 Oscars que ganó, más allá de todo eso, eh, es una escena que se siente súper bien, ¿cachai? Que es súper interesante de masticar, de recibir, de como decías tú, más allá de no tener los detalles o de no recordar los detalles de la conversación, de saber qué es lo que te están contando en definitiva. Y también porque después de eso vemos un segundo componente que es súper clave, que es uno de los componentes premiados también, y que son de los que más me agradan de la cinta, que tiene que ver con la banda sonora. Vemos en una secuencia que es bastante larga, no extensa, pero larga, digamos, para el promedio de sobre todo lo que ve uno hoy en día, que este Mark, rechazado por una mujer después de haberle dicho que no era como lo suficientemente exclusiva o que no iba a poder aspirar a ciertas cosas, se va del bar hasta llegar a su habitación en un largo camino acompañado por por esta música de piano que es muy lenta, que es muy pausada, pero que para mí es como muy comunicativa. Hace los cambios de tonalidad, son 2 o 3 notas, es muy poco, pero que son muy extensas y que primero son muy agudas, en el sentido como de que te hablan de esta persona que decías tú, que tiene problemas de sociabilización, eso es evidente, eso es claro. Eh, pero que terminan con un tono mucho más grave, que te agrega ese componente más como no sé si tétrico, pero o no sé si malvado como en la concepción más superheroica de lo malvado, sino que de que tampoco es alguien que sufre y que todo es dolor, sino que también hay como no sé si es que una esencia negativa, como hablábamos en su momento con Legión, que también está ahí, ¿cachai? Que son dos caras de una misma moneda, son dos partes de una misma composición en este caso, esa melancolía, esa como tristeza que te dan los tonos más agudo, pero por otra parte la profundidad que te otorga insisto, esa nota de piano que es mucho más grave, que es muy breve, que es muy corta, pero que durante ese trayecto en que vemos a Mark irse desde el bar hasta su pensión, hasta su hogar, hasta su pieza, también te delimitan mucho la tonalidad de la película, porque de hecho esa sola sinfonía es reiterativa y aparece en muchos momentos, sin ir más lejos en el final de la película cuando, bueno, vamos a llegar ahí. Es que claro, o sea, tú, bueno, una vez que uno ya ve la película, sabes cuáles son los bemoles que tiene el personaje, pero la primera escena yo siento que sirven súper bien para que uno le cueste empatizar con Mark, sobre todo porque el tratamiento que tiene con la que era su pareja es la de un tipo, aparte de ser un plomo, es un petulante que se tiene a él por sobre todo y volvemos, o sea, uno no puede tener sentimiento de empatía con alguien que en en la primera intervención que tenemos con él se comporta de esa manera. O sea, yo, por ejemplo, finalizando la película y ya teniendo al personaje como un todo, en base a lo que se te muestra en la película, independiente de lo que nosotros sepamos de Mark Zuckerberg en la vida real, nosotros no podemos decir que es un tipo malo, po, pero sí hace cosas que tienen o sea, evidentemente merece una reprimenda tanto, no sé, tanto social como laboral, porque vemos que una vez que él es rechazado por Erika, que él es rechazado, que él de hecho es abandonado por su pareja, él lo que se le
ocurre hacer en base a eso es escribir en su blog, una idea que yo creo que está tan, o sea, te demuestra que en ese tiempo la gente escribía en blogs. No era simplemente el tema de que uno ya Y tiene lo su leían. página. Exactamente, o sea, hay un circuito de en base a eso que, vuelvo, tal vez 10 años después sí se te pueda parecer una idea entre comillas anticuada, o sea, los blogs todavía siguen existiendo, o sea, de hecho tenemos un blog donde estamos subiendo actualizaciones, pero en ese tiempo era algo mucho, había una efervescencia, había un tránsito de personas que escribían en base a eso y vemos que realmente lo que escribe Mark Zuckerberg, o sea, trata mal a su novia, está curado, está como que es un constante vomitar, vomitar, vomitar palabras, pero él no Cometer solamente misoginia. Brutalmente exactamente, misoginia. un comportamiento que el día de hoy estaría totalmente funado y de hecho, claro, tal vez hacen algo parecido en la película, pero que no llega a tener la connotación que al día de hoy tendría algo que tuviese relación a ese hecho que es, insisto, total, que merece una reprimenda tanto social como también, bueno, lo que pasa a nivel académico con él, pero él no lleva solamente su despecho a ese nivel, no solamente que trata como a su novia, como si de hecho la compara con un animal, él de hecho decodificando, podríamos decir, la encriptación que tienen las universidades en base a las fichas de los alumnos, él hace, él hace una página en la cual pone Face a Mash. exacto, face match, pone a distintas mujeres para que los hombres elijan a cuál de ellas le parecía más atractiva, le parecía mucho más bonita, lo cual también, o sea, la mente que, no solamente la mente que llega a pensarlo, sino la mente que llega a plasmar eso en una plataforma virtual, una plataforma que de hecho alcanza alcanza a captar a miles de estudiantes, o sea, sabemos desde de las primeras intervenciones que tiene el personaje, no para de ser alguien nefasto. Y de hecho, o sea, ese apartado particular de Face Match es interesante porque si tú lo pensás hoy en día no es muy diferente a lo que hace Tinder. Tinder, claro, en el caso de Face Match eran mujeres solamente, pero tú en Tinder puedes buscar hombres o mujeres y el ejercicio es el mismo, solo que te los va mostrando de a uno, digamos. No nos va a hacer la comparación en vivo. Ujú. Pero convengamos que si es que existe Tinder, es que hay gente también que está dispuesta a que esa cuantificación, a que esa elección entre comillas es algo consensuado. En este caso, lo que hace Max Sí, eso es Zuckerberg verdad. es va totalmente en contra de las mismas intenciones que tenga la gente. O sea, de partida, uno cuando entrega su rol, cuando entrega una fotografía a una casa de estudios donde se entiende de que ellos van a intentar salvaguardar tu integridad, que nunca van a querer, entre comillas, que se te exponga a distintos tipos de acontecimientos, más cuando se tratan en la red, y en ese tiempo, claro, eso estaba totalmente en pañales. Actualmente, bueno, hay cierta cultura más, entre comillas, cívica en torno a eso, pero evidentemente acá lo que hace Mark Zuckerberg es transgredir tanto algo que es socialmente entendido a todos como es la privacidad en base a la vida real, pero él lo lleva también al campo virtual. Sí, pues eso, todo lo que ocurre con Face Match, que la universidad logra recién reaccionar a ello, 4 horas después se nos cuenta, es divertida esa secuencia porque nos va mostrando los horarios del día, de la noche en realidad, y cómo los amigos atrás más o menos curados empiezan a participar y todo. En paralelo con una de las fiestas de bienvenida de estas fraternidades, eh, vemos no solo cómo se gesta un primer atisbo, algo muy cercano a lo que podría ser Facebook, sino que la participación de Eduardo, que en ese caso le entrega la fórmula, el algoritmo que permite a Mark eventualmente crear la página que terminó siendo esta red, pero que en esa primera instancia te lo muestra en gloria y majestad y actuando a través de... Es bacán, es parte de lo bacán de la película, porque te muestra, como decías tú, al protagonista. Uno no tiende a llegar a ver, o en esos tiempos no pensabas que ibas a llegar a ver la biografía de alguien famoso como un weón que al mismo tiempo que está curado y despechado haciendo que, no sé, pues comparando mujeres sin su consentimiento, como bien decías tú, lo hace creando una cuestión que es una genialidad en términos programáticos, ¿cachai?
Entonces, esa dualidad se compara y se condice con lo que vemos en el periodo siguiente, que es cuando la universidad lo lleva a juicio por haber hackeado sus redes, sus sistemas de defensa y todo el show. Y él le dice, ustedes deberían agradecerme, ¿cachai? Como que ya pido disculpas o pedí disculpas para las comunidades, para las mujeres y todas las personas que se hayan sentido pasadas a llevar por lo que les hice, por las comparaciones y todo eso. Pero a usted no le tengo que pedir disculpas por nada, ¿cachai? Usted, nada, pues, hice lo que quise con su sistema de defensa. Y el otro, el encargado le dice, oiga, señor Zuckerberg, nuestros sistemas son súper sofisticados. Solo en 4 horas logramos detenerlo. Y él dijo, ah, sí, pues, solo se demoraron 4 horas en detenerlo. Admito que la primera vez que vi, las primeras veces que vi la película, como que no entendía muy bien por qué él respondía a eso, pero viéndola ahora entiendo a qué se refiere, pues, a que, y más que entender a qué se refiere, entiendo por qué lo hacen, ¿cachai? Porque mantiene esa consideración luego del éxito que recibió, que al final, más allá de lo terrible que hizo, significó una cantidad de visitas degenerada, ¿cachai? Onda, la persona de seguridad que llama, o sea, de seguridad cibernética que llama al director de la unidad, le dice, esto es un tráfico poco recurrente, incluso para, no sé, po, el horario intermedio, o sea, el show de medio tiempo, el Super Bowl, eh, es una, no sé, una cantidad generada de personas que están circulando en Internet. Entonces, eso le da a Mark, siento yo, la confianza suficiente como para decir, ¿sabéis qué? Esta es, ¿cachai? Tengo que hacer algo acá. Eh, y la soberbia, para volver al punto, perdón, se refleja en que no estén ni ahí con decirle a las autoridades de su universidad que nada, pues son un par de buenos que no saben nada de informática. Y a mí lo que más me queda patente de esa escena es que también sabemos, bueno, nos termina de dibujar el personaje y cuál es prácticamente este complejo de Dios que tiene en torno a su propio actuar, que bueno, sabemos que es un programador y un creador sobre todo Mm. brutal. Y también se nos presenta a su mano derecha, o sea, y de hecho Eduardo Severin, que el cual está también muy bien interpretado, que también es para mí la otra gran sorpresa en base a la actuación que tiene esta película, es interpretado por Andrew Garfield, el cual, claro, lo conocía por películas donde, bueno, mucho más ligadas a la historia más que a la interpretación, y realmente acá el tipo se luce en este papel de él. Podemos decir que sí, ¿no? Realmente en ese momento la película es su amigo. Él también tiene intenciones reales, tiene también un nivel académico, un nivel también intelectual muy parecido al que tiene Mark Zuckerberg, y el que se te presente en ese punto como un igual, podríamos decir, siento que te dibuja cuál va a ser el conflicto que posteriormente se va a desarrollar, porque claro, hasta ese punto Mark después de esto se transforma lamentablemente para él en una especie de oveja negra dentro de la propia universidad. Vemos esta escena cuando esta también que fue un meme hace mucho tiempo, que es cuando le llega este papelito mientras está resolviendo, mientras está él en una clase y que le dice eres un idiota, y que no sabe también situar en cuál va a ser posteriormente el devenir de este personaje, porque en base a que toda la universidad lo odia, en base a que esta historia que se ha masificado en torno a los propios estudiantes, es que se fijan en él un par de gemelos, los gemelos Winklevoss, que lo buscan para que esta protoidea que podríamos decir de Facebook, que en base a lo que ellos pensaban tenía que germinar, y el engranaje que le faltaba para que esto se llevara a cabo no era otro más que Mark. Sí, ellos hablan en este caso del Harvard Connection, esta idea de que es Facebook básicamente, pero solo exclusivamente para estudiantes de Harvard. Y con eso yo siento que se termina de completar una suma no, más que de elementos de ideas. Porque por una parte, Marx tiene lo que ocurrió ¿cómo se llama? En todo el caso FaceMatch. Por otro lado, los Winklevoss le hablan de esta exclusividad que ellos quieren crear para los estudiantes de Harvard. Y ahí él en realidad suma y se da cuenta y sale a colación este discurso del que te hablo,
del que te hablaba antes, perdón, en el que Mark dilucida y dice y se da cuenta que lo que hizo interesante Face Match no es la aparición de las mujeres, porque si fuera por eso, porno hay mucho, ¿cachai? Que buscar en internet, sino que es el hecho de ver a personas que ellos conocían, a mujeres que ellos conocían, en este caso el de los hombres. Entonces, ¿cómo se podía materializar eso y realizar de mejor manera con lo que habían pensado los Winklevoss? Claro, los Winklevoss tenían una idea que Mark supo ampliar, y aquí es donde yo si te tuviera que establecer una tesis que aborda la película y que se va comprobando en distintas etapas y en distintas situaciones, es el tema de la exclusividad. Eh, es una pregunta que me hice, porque siento que es algo que está metido en la cabeza de Mark de principio a fin, que lo vemos en la conversación con Erika, que lo vemos en lo que sospecha que es lo que le lleva a generar cierto rechazo en algún punto con Eduardo, y es lo que logra quitarle a los Winklevoss. Siento que ahí como que se le prende esa perilla, en el sentido de que, ok, los Winklevoss querían una cuestión exclusiva para Harvard, y él va a hacer lo mismo pero para otro grupo de personas. En el fondo es como, no me aceptan en sus clubes, en sus fraternidades, en sus espacios como de valoración. Ok, yo creo la mía, y creo la mía y todo el resto me viene siguiendo y hace lo que yo quiero. Entonces me queda mucho esa impresión y mucha esa sensación de que, al ver que nadie quería jugar a la pelota con él, el loco crea una cancha, crea una pelota, y empieza a hacer que los otros vengan y sacuden las cosas como él quiera. Pero siento que hay como un hilo conductor que se va repitiendo y se va mostrando en distintas escenas, en distintas situaciones, y que motiva, de hecho, también distintas situaciones. Es que el que cómo está construido el personaje tiene todas esas condicionantes como para hacértelo mucho más rico. O sea, no es solamente una persona que quiere crear algo para hacerse conocido, no, eso también tiene también preceptos en torno a lo que él es como persona. O sea, totalmente, no, o sea, no podríamos decir que alguien retraído, pero volvemos a la primera escena, es alguien que tiene evidentes problemas para empatizar con todo, y vemos que en ese sentido el grupo de amigos que tiene, que todos pertenecen a lo mismo, que son programadores, que son, por ejemplo, gente que nosotros podríamos considerar como apartados de la masa, y en ese sentido la escena cuando ellos están creando Face Mash, y por otra parte el montaje te muestra que en la fraternidad de los Winklevoss están borrachos, con mujeres, que están recibiendo otro tipo de influencias que tiene que ver como con lo que nosotros podríamos decir que son los populares contra los postergados, que en ese sentido es una visión súper, es como que no le pega tanto al cariz de la película, pero en esa escena sí podríamos decir que están segmentados en esos dos tipos, entre comillas, de personas. Pero claro, lo que tú dices es bastante cierto. Mark Zuckerberg es, por ejemplo, una persona que busca que la creación que él va a hacer no tenga costo. O sea, mientras a él en un momento le están diciendo que tiene que intentar llegar a otro tipo de lugares para tener auspicios, él piensa más en el producto, más que en el rédito que le va a llegar a ese producto. Por algo después nosotros vemos que él no tiene ninguna clase de inconveniente en decir que para él el dinero nunca ha sido un problema. Está tan consciente en base a esta creación, la defiende tanto que no ha tenido ningún tipo de influencia, que en este caso la influencia era que a él se le acusaba de que le había robado la idea a los gemelos Winklevoss, pero tiene una idea tan clara en torno a lo que quiere que sea Facebook, independiente y muy independiente de que haya tenido a otra persona que lo ayudara, que en este caso es el personaje de Eduardo Severin. Por más que nosotros podamos interpretar de que, claro, él, Mark Zuckerberg es la persona que lo creó, Severin es la persona que tuvo que poner dinero para que esto creciera. Por algo vemos que el personaje de Severin está constantemente tratando de influenciar a Zuckerberg para transformar en esto en una máquina de hacer dinero, mientras Mark lo único que piensa es cómo hacer crecer de forma, entre comillas, orgánica a su creación. Siento que esa parte de la trama te termina de esquematizar a este personaje, y de forma perfecta, te ayuda también a demostrar cuál es el problema que tiene con su socio, con su partner, podríamos decir que es el otro papá de Facebook.
Exacto. Efectivamente la película en este punto da o sea, no de una forma fome, sino que la constante que nosotros vemos es que empieza a avanzar en el sentido de que Facebook empieza a agarrar popularidad, cada vez más gente, vemos como a Mark se le empiezan a ocurrir distintas ideas por X razón, como una persona le pregunta, oye, esta persona está en tu clase, ¿sabes si es que estaba pololeando? Y como, ah, pum, va, y crea la herramienta para estar soltero o no. Y así con distintas como instancias e ideas para ir actualizando Facebook. Eh, y con ello va aumentando la popularidad, va expandiéndose a otras universidades y vemos que en definitiva empieza a aprovecharse harto de Eduardo. Claro, tienen un par de conversaciones que son amistosas, pero uno ya empieza a notar que le genera, o sea, al final uno puede interpretar que le generaba algo de tirria el tema de que a él lo aceptaran en una fraternidad en particular, mientras que a Mark no. Y aquí la película se pega uno de los primeros saltos súper interesantes porque vemos que, claro, hasta ese momento iba todo en viento en popa, pero de pronto vemos a Eduardo con traje eterno en una mesa, rodeado de abogados, con Mark en la mesa al frente, y descubrimos que la película se nos está contando en base a un juicio que el mismo Eduardo tiene contra Mark por lo que se nos muestra al final, que tiene que ver con que se le quitara de parte de las acciones. Y minutos después descubrimos que hay además otra demanda en la que también está Mark, que es la de los gemelos Winklevoss, quienes lo acusan de haberle robado la idea. Eh, entonces aquí en la película, además de ponerse interesante en términos de lo que nos iba mostrando, nos cuenta que la historia terminó mal, o no sé si terminó mal, pero en el punto final que tiene hasta el momento en que se desarrolla la misma, es, podríamos decir, por lo bajo negativa para el protagonista, si están en dos juicios metidos, ¿cachai? Dos juicios multimillonarios. Pero más allá de que estén dos juicios, Camilo, a mí me encanta eso que mientras a él están dictando sus cargos, podríamos decir, y vemos que lo están bombardeando con información y nosotros mismos como espectador sabemos que, claro, nosotros pensamos, tú no pudiste haber creado Facebook si es que estos dos gemelos remeros no te hubiesen presentado la idea de esa proto red social que, claro, que solamente se iba a basar en Harvard. Entonces, a mí realmente me gusta mucho que esta idea de que nosotros sepamos que finalmente Mark Zuckerberg ya es el creador de Facebook, o sea, él ya Mm. trascendió, él independiente a cómo terminó esta historia y pese a que nosotros podamos tener una opinión personal en base a su creación, nosotros sabemos que él ya ganó. Y esa idea que se demuestra en el juicio con él simplemente escribiendo algo que nosotros ni siquiera sabemos que él está escribiendo, pensé de hecho que en algún momento se iba a revelar como parte de la historia, pero esa actitud tan petulante, vuelvo, tan fantoche, tan de no estar ni ahí, o sea, esa misma idea, esa misma frase que tú dijiste al principio, si ustedes hubiesen sido los creadores de Facebook, si ustedes hubiesen tenido la idea de crear Facebook, entonces Facebook sería de su propiedad. Eh, no sé, siento que el hecho que se te cuente la historia con eso, con esa doble temporalidad, con esos acontecimientos que ya pasaron y en base a un juicio que nosotros deberíamos saber que él tendría que haber cedido, pero nosotros vemos que bajo ninguna lógica es parte de sus ideas, insisto, él defiende su, entre comillas, recreación, él defiende lo que tiene que ser esta red social, sobre todo porque la cronología de hechos que se te van contando es que él, mientras más ideas tiene, mientras más sabe captar esa necesidad que interpreta él de la gente, el mismo tema el sentido de saber si es que una persona puede poner en la red social si es que está o no soltero, él va captando eso de la gente como una especie de decodificador de las emociones que tiene la masa, que es la masa que las personas que van a ocupar su red social. Y esa cronología de eventos, esa narrativa que se mezcla con las dos temporalidades, yo es como la parte que más me gusta de la película, el saber, el que nosotros sepamos que esto ya, nosotros sabemos cómo va a terminar la historia en el sentido de que sabemos que él es el creador, pero no sabemos cuál es la forma en la cual él lidia con esos acontecimientos que lo tienen sentado junto con abogados y que realmente a él como una especie de visionario, como una especie de pitonizo, a él no le interesa porque sabe que es suyo. Y esa sensación de arraigo en torno a su creación es como esa relación entre
entre lo que creó y la persona que lo originó, a mí me gusta mucho porque está súper bien representada en la película. Sí, y dentro de esa conversación que tienen en el juicio, avanzamos hacia uno de los puntos más importantes que tiene no sé si la película o la historia de la película al menos, que tiene que ver con el momento en que Sean Parker, el personaje interpretado por Justin Timberlake, se entera de la existencia de Facebook. Sean Parker, para quien no sepa, creó Napster, que bueno, yo tampoco la conocía antes de la película, pero que fue uno de los primeros sistemas de descarga de música ilegal, y que este tipo, claro, descubre, o sea, crea algo que es revolucionario, se va a la quiebra porque no solo no genera dinero descargar música ilegal, sino que se le caen demandas encima, pero se hace un nombre dentro de la industria de la tecnología, o de la tecnología vanguardista, podríamos decir. El punto es que Sean Parker, después de estar en un encuentro con una chica, ve que tiene Facebook abierto, lo descubre, da con el nombre de Mark Zuckerberg, logra reunirse con él y con Eduardo. A Eduardo le cae terrible porque el loco lleva 20 minutos tarde, lo cita a un local super fancy. Y la escena relatada desde la perspectiva de Eduardo en el juicio es que este Sean Parker es napo, es como un buen lunático, habla, de hecho, él cree que lo trataría, un psicólogo hablaría de él como una persona, con problemas mentales, ¿cachai? Un poco perseguido, un poco, con todo este tema de las conspiraciones, de que lo están siguiendo. Vemos que es muy bueno para carretear las escenas, y ahí en ese sentido el montaje ayuda a caleta. En que él está presente son muy, em, como adrenalínicas, en el sentido del alcohol. Bueno, ahí no lo vemos consumiendo drogas, en esa escena por lo menos, pero sabemos que hay mucho, se siente esa sensación. Mientras que Mark está como súper embobado con lo que él le dice porque le compra completamente el discurso, mientras Eduardo desconfía totalmente de él al haberlo investigado y saber que ha tenido problemas de justamente consumo de drogas, o de salir con menores de edad, o no sé si salir con menores de edad, pero algo que involucre a menores de edad. Entonces, vemos esa disparidad, esa bipolaridad de percepciones, pero sabemos que inevitablemente el personaje de Parker, eh, crea o marca en Mark algo al punto de que es el que le recomienda, y aquí dudo, no sé si es que es real o no, pero el que le recomienda que le saque el D a Facebook y lo deje simplemente en Facebook. Eh, Cosa que es un detalle, ¿cachai? Y ahí es que Mark se vuelve loco y claramente la weá se va para otro lado y logra convencerlo de que se mude a Palo Alto, que es el gran salto, o el primer gran salto que debe dar Facebook cuando ya para dejar de ser solamente como una página entre universidades estadounidenses y pasa a ser algo más. La irrupción en la trama del personaje de Sean Parker, el cual está también muy bien interpretado por otra de las sorpresas y tal vez la más Mm. grande sorpresa a nivel interpretativo que tiene la película, que es Justin Timberlake, que es, o sea, te cambia la trama totalmente, y no en el sentido de que te cambie, que la película se vaya por otros bríos, pero sí que este tipo que también es un tipo fantoche, que vemos que, como tú bien dijiste, que está ligado como al carrete, a las mujeres, al copete. Y a mí me gusta que finalmente, o sea, como tú bien dijiste, a Eduardo le cae pésimo, pero finalmente tanto Sean como Eduardo están buscando algo que es muy parecido, que es la ampliación en base al dinero, a la inyección de capital. Por eso el hecho que, claro, la oficina de Facebook, oficina entre comillas, que finalmente es una casa donde están programando las personas, el hecho de que cuando esto está pasando en una vorágine de copete, alcohol muy grande, que son el lugar donde se está sentado tanto Mark como, como Sean, esté en ese lugar, pero mientras tanto está Eduardo en Nueva York intentando encontrar socios, y vemos que su búsqueda es totalmente fallida. O sea, mientras los tipos están cerrando contratos con casas matrices para que esto termine de globalizarse, mientras ellos están llevando esa tarea que vemos que finalmente es beneficiosa para la página. Y por otro lado, Eduardo está fracasando. Siento que te termina de cerrar el conflicto, te termina de dibujar, sí, no, probablemente Eduardo con Mark tienen el quiebre, y por tanto nosotros podemos entender de que, eh, claro,
que Eduardo lo esté a él llevando a juicio. Nosotros no sabemos por qué realmente es el juicio, pero también entendemos que hay ciertas condicionantes que no son azarosas para que la relación se haya terminado de deteriorar. A mí la parte de la película que me parece la más, tal vez no la más interesante, pero sí la más entretenida, la que te deja ese gustito de estar viendo una película donde sí pasan cosas y pasan cosas que normalmente uno tiene asociados con la creación de las grandes empresas, que es el lujo, que son los vicios. Y esta es la parte de la película, este es el montaje, estas son la sucesión de escenas donde nosotros vemos ese lado que probablemente nosotros ya hayamos tenido internalizado en nuestro cerebro que, sí, probablemente si es que Facebook llegó a ser esta compañía gigante que además estaba siendo llevada por cabros que no tenían ni 25 años, lo más probable es que se hubiese gestado así. Y que la película te la muestre, tiene como esa sensación de estar viendo algo que no solamente que es grande, sino que también es súper entretenido porque la película también así te lo ha querido demostrar. Esa escena, por ejemplo, cuando están ellos en el carrete y es como a uno le genera eso de que, claro, pues estar hablando de negocios en una discoteca donde la música no te deja para nada hablar y de hecho ellos prácticamente se están gritando en el oído para llevar a cabo su conversación, son esas cosas donde a mí me gusta que la película, pese a que tiene una idea totalizante de fondo, me gusta que tenga esas escenas para, entre comillas, que la trama más dura descanse. Sí, y tampoco, o sea, sí, genera y hace y logra eso que dices tú, pero por otra parte yo siento también que el personaje de Justin Timberlake, que a todo esto recordemos que aparece en un periodo en que cantantes y bailarines, como es su caso, artistas en definitiva, que no son necesariamente del área de la actuación, empiezan a testear, como tal vez pasa hoy en día más con los ex luchadores de la WWF, La Roca, John Cena, no sé, el mismo Dave Bautista, aparece y aparece en una actuación que es súper buena, y que es buena no solo en el sentido de la interpretación, sino que el personaje le calza a la perfección, porque lo que yo siento que Parker aporta a la historia, a la ficción, a la historia por lo menos que estamos viendo en pantalla, es ese componente más de locura, más como de eso, de locura, de genialidad, como de vertiginoso con respecto a lo que se está gestando, porque te cuentan la historia de Facebook como te la cuentan en la película, no es una historia de como, hola, como un buen nerd que se sentó en su casa y se le ocurrió una weá súper bacán, sino que es Napo, es esa locura de la que te hablabas tú, de Palo Alto, del carrete en la casa, de que mientras unos buenos se estaban tirando del techo y rompen o sea, no la combustión, como la salida del fuego, hay otro al lado que está programando y que no pesca nada de lo que está ocurriendo a su alrededor. Y John Parker te aporta eso y por eso sus escenas son tan dinámicas, porque él es el que genera ese empujón, ese como estilo que tiene más que ver como con la no quiero decir con la tele, porque no tiene nada que ver con la tele, pero como esta imagen que uno tiene, por ejemplo, de, no sé, pues de que los actores o de los animadores de televisión que son súper buenos para carretear y drogas y la cuestión, y que andan muy arriba de la pelota siempre, esa es la impresión que me queda toda participación de Sean Parker. Y por eso es que creo que le va tan bien a él con los auspiciadores y con las redes de contactos versus Eduardo, porque él puede ser que Sean Parker no sepa nada de economía y no haya estudiado, no sé, ingeniero comercial ni nada de eso, pero tiene los contactos, po. Conoce a la gente justamente por lo mismo, porque el weón se la mandó con su creación, porque es súper bueno para los carretes, y los carretes conoce gente, y vemos, y hay una constante que siempre las camareras que los atienden le dicen como, oh, señor Parker, sí, no, señor Parker, esto otro. Eh, lo que te da a entender que el tipo es conocido, ¿cachai? Más allá de que pueda no tener ninguno, o de que el weón literalmente no esté haciendo nada, eh, tiene nombre y tiene amigos, o no sé si amigos, pero más conocidos que plata, a propósito del dicho. Entonces, su participación y que sus escenas sean así como dices tú, que permiten descansar el relato, creo que también tienen que ver con su rol dentro de la misma película. Pues el que empuja y que acelera el crecimiento, o más que acelerarlo, creo que es el que lo provoca en términos exponenciales. El que hace que Facebook se pegue ese salto gigante tal como él le promete, que deje de ser nacional y se meta en dos continentes, ¿cachai? Que ahí sí que estamos hablando de una cosa completamente diferente, que te lo entrega una persona que vive con este nivel de adrenalina o de locura, como es Sean Parker. Y en este sentido,
se da una situación, vemos que Sean se instala en Palo Alto junto a ellos, ya tiene parte de las acciones, y llega Eduardo, llega bajo la lluvia porque estuve esperando a Mark durante una hora, bla, 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 bla. Tiene una conversación que a mí me puso en una, no sé si me arrinconó, pero que me parece súper interesante porque Eduardo le dice, he estado, no sé, sacándome la cresta, ¿cachai? Semanas buscando auspiciadores y gente que nos ponga lucas y todo el show. Y Mark le dice, ya, pero ¿cuántos hay conseguido? ¿Cachai? Puta, tiene razón. O sea, siendo todos los papanatas que ha seguido, siendo todo el pelmazo que hemos descrito hasta ahora, eh, Mark al estar creando algo, no puede tampoco, o creando algo como Facebook, como está creciendo, no puede detenerse a. Puta, va a sonar súper feo, pero no puede detenerse a ser buen amigo, a esperar que el otro weón le resulte, ¿cachai? Porque si no, no iba a crecer nunca. No digo que con eso se haya aprovechado de él y le hayan bajado todo el porcentaje de dueño y todo el no, todo lo que hizo después cuento aparte, pero hasta ese punto yo digo, puta, sí, pues, ¿cachai? O sea, podría haber andado al ritmo de Eduardo y la weá no habría quedado probablemente en nada y eso es algo que ocurre muchas veces, ¿cachai? Que tú tenés un proyecto y que por querer incluir a otro, que es tu amigo, que es lo que sea, y no andan a los mismos ritmos, esa cuestión no avanza. Y ahí hay dos decisiones que tomar. Entonces, en este punto en particular, en el hecho de que Mark optara y le diera mucho más hincapié a Sean Parker versus Eduardo Saverin, puta, como que le encuentro un poco la razón igual, es como, quiero que crezca, ¿cachai? Veo que la cuestión está creciendo, no puedo detenerme ahora, y me estáis ralentizando. En definitiva, para lo único que le sirve a Eduardo es para ponerle las lucas de base mientras ellos generan las lucas. Por eso a él no le interesa la luca en ese minuto aún, porque Eduardo se la está dando. Pero Eduardo no sé si no entiende eso o no es en ese minuto lo suficientemente honesto, inteligente para darse cuenta de que, nada, pues él es la billetera del tema nomás. Es que a mí me crea la impresión, Camilo, en base a los primeros momentos de la película, que es que, claro, cuando Eduardo le está poniendo plata a la inversión inicial, es que final, cuando se empieza a hacer esto algo que ya se masifica, cuando vemos que están los primeros éxitos de Facebook en la plataforma misma de ser algo netamente orientado para lo que es su universidad, para lo que es Harvard, él quiere ver el rédito económico de Inmediata. forma más inmediata posible, en el sentido de que, claro, tú cuando eres la única persona que invierte en algo, la primera idea que se te crea es que tú quieres que la plata que tú invertiste se te devuelva. Porque Mm. claro, o sea, es tirarse a la piscina y más en algo que en ese tiempo ni siquiera estaba conceptualizado como era una incipiente red social. El personaje de Eduardo, pese a que al principio vemos que tiene el mismo nivel de grado intelectual, el mismo nivel para realizar las cosas, que es bastante similar al de Mark, independiente de que, claro, cada quien está más ligado a una parte, o sea, vemos que mientras Mark es alguien más retraído, mientras Mark es una persona que está orientado más en su propio ser que andar experimentando sensaciones en base a los demás, Eduardo es mucho más sociable, el mismo tema que lo hayan admitido en la fraternidad y que crea esta tirria que tú bien has sabido mencionar al principio. Por algo también el personaje de Eduardo me funciona también como la contraparte del personaje de Justin Timberlake, o sea, mientras uno está más orientado en hacer el dinero en la calle, buscar los auspiciadores, como que intenta hacer esa parte bursátil de la forma que nosotros las personas a pie lo conocemos, mientras que, claro, el otro está en otro nivel, o sea, o sea, nosotros tal vez no entendemos qué es Napster porque probablemente cuando existía Napster, aparte de ser latinoamericanos, éramos muy jóvenes. Napster es el antecedente de todos estos gestores de descarga que nosotros posteriormente conocimos, Emule, Ares, Soulseek, estos gestores también de virus que nosotros supimos conocer en los primeros brillos de Internet a principios de década del 2000, pero Napster fue
fue la piedra angular. O sea, Napster de hecho es la compañía a la cual demanda los mismísimos Metallica Sí. cuando empezaron a incursionar en el tema de colgar en la red singles que ni siquiera habían salido al mercado. O sea, es tanta la connotación global, el impacto global, el legado que tiene Napster como plataforma de descarga, Y como que el hecho idea, creo mismo yo. también, o sea, el hecho mismo de que nosotros tenemos tan interiorizados que, bueno, la gente ya no compra discos, tú los descargas, bueno, posteriormente se inventaron estas plataformas como Spotify, como YouTube Music, pero en ese tiempo fue la revolución. O sea, tú dejaste de adquirir compact disc, dejaste de adquirir cassette. ¿Por qué? Porque hubo una compañía como Napster que te puso ese infinito catálogo, esas infinitas bibliotecas musicales, te las puso en internet. Y tener al creador de esa plataforma, un creador que no tiene ningún tipo de problema en decirte que él perdió los juicios, pero le da lo mismo porque posicionó su marca. Y de hecho, cuando eso se lo menciona a Mark, nosotros vemos que se le dibuja una sonrisa como prácticamente como cómplice. Sabe que él está con una persona que en su momento perdió plata, pero que la idea, la idea que él tuvo es finalmente la que se elevó. Y al mismo Es tiempo que, es lo que él busca para su plataforma, que Facebook no solamente esté y crezca, sino también que trascienda. es que claro, la descripción que tú haces de Napster en términos del fondo, de lo que es, de la idea, como decía, es la misma que la de Facebook. Pues entonces, cuando el personaje de Justin Timberlake se encuentra ante este incipiente joven con esta incipiente idea, se da cuenta que es el siguiente paso de lo que él pensó y por lo tanto ahora tienen la segunda oportunidad, digamos, ya se mandó las cagadas, ya cometió los errores, o no sé si cometió errores, pero hubo cosas que no hizo para protegerse, no sé, que acá puede enmendar y en el fondo puede ayudar a este tipo, ¿cachai? Que le hace caso, que no sé si Sean Parker lo hiciera con mala intención o con interés, ¿no? Que yo creo que hay una doble relación, que el tipo veía que había, porque su postura o su diálogo al menos es muy como de la insurrección tecnológica, ¿cachai? Como de el llevarle la contra a los poderes, en este caso a las bandas, a las disqueras, como de abrir la puerta para todo el mundo, pero al mismo tiempo sabiendo que ahora sí necesitaba generar un negocio de esto, ¿cachai? Necesitaba vivir si es que quería andar por la vida como derrocando a los poderes. Entonces lo apadrina mucho y Mark le compra todo, aunque, a ver, uno cree que le compra todo, pero te queda la duda hacia el final de la película. Yo creo que en ese sentido como que podemos ir avanzando igual porque ya se da esta secuencia, ocurre un segundo acontecimiento que es muy importante, que es cuando Eduardo, luego de la escena que yo te comentaba en que llega todo mojado, decide cerrar la cuenta, la cierra, no sé, la cerró como por un día, si es que, y Mark lo llama enchuchado, porque le dice que si es que no logran pagar los operadores que sostienen la página se cae, y Facebook no se puede caer nunca porque es como la vida real. No le dice eso, pero en definitiva le trata de decir eso, la vida real no se puede caer, ¿cachai? Si no, Facebook es como cualquier otra página, si es que el día de mañana se cae, cosa que ha ocurrido un par de veces y que es la cagada, como bien decía el personaje de Jesse Eisenberg, perdón, eh, que a la cagada, entonces lo enchucha, que no, que por qué, que la cuestión. Mientras en paralelo vemos que su polola, veía unos videos y igual le encontré la razón que como que el personaje de la polola de Andrew Garfield, de Eduardo, como que cambia muy radicalmente, como que nunca lo habíamos visto ni pseudo psicópata, y aquí como que la mina está loca, pero bueno, un comentario completamente aparte. Eh, Pero y Camilo, perdón, pero para cerrar la idea, con este cierre de la cuenta, no sé si Eduardo se sepulta, pero como que vemos que ya empiezan, bueno, a jugarle las últimas jugadas que llevarían eventualmente al juicio. ¿sabes que el comentario que acabas de hacer sobre la novia, este personaje asiático femenino, que es, bueno, el interés amoroso que tiene Eduardo Severin, a mí me termina de dibujar un poquito el rol que tienen las mujeres en esta película que es totalmente Christie accesorio, se o llama, perdón. sea, Christie. Ujú. Porque claro, la vemos a ella, después vemos a Erika, que era la persona que abandona a Mark Zuckerberg en la primera escena, después está la abogada de Mark en el juicio que tiene con Eduardo,
pero son puros personajes accesorios y a mí también esa parte se me hizo muy volátil el cambio, o sea, no te dejaron dibujado nada como para que después ese personaje haya tenido esos comportamientos que son totalmente delirantes, como esta clásica idea que yo creo que ahora está más en retirada, como es como no, la polola que es celosa y que es histérica. Y en ese sentido, a mí la película cuando la termino de ver, me deja ese gustito de que probablemente esa parte de la película no se pudiese hacer a días de hoy, donde los personajes femeninos tienen fuerza, donde los personajes femeninos tienen un rol más reivindicativo en base a su propio género y cuáles han sido los roles que históricamente se le han asignado. En ese sentido, yo siento que la película, los personajes femeninos que vemos son, uno, accesorios y lo otro es que no tienen ningún tipo de relevancia real, o sea, no tienen ningún tipo de incidencia real, más bien dicho, en la trama, independiente de que hay cierto hilo conductor que te diga que Mark, pese a que está súper presente de la idea que tiene que Facebook trasciende y todo, él sigue pegado a esa relación que, bueno, finalizó en los primeros momentos de la película. Vuelvo, Y la perdón, de película. hecho, solo para complementar esa idea, yo creo que igual eso es a propósito, ¿cachai? Parte, o sea, el hecho mismo de que se te haga énfasis de que todo esto parte, ya hay una escena en ese sentido que yo creo que ratifica lo que te digo, de que sea a propósito, que es justamente cuando van a carretear con ellas, y Mark quiere acercarse a Erika para, no sabemos si es que para pedirle disculpas, pero para hablarle, y Erika le dice, no, 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 hablaste de mí, me hiciste mierda en internet, ¿cachai? Todo el mundo lo leyó, no quiero saber nada contigo. Eh, Todo esto parte por un weón despechado que hace mierda a una mujer, como decíamos, borracho, que después no sabemos si es que se quiere justificar o pedir disculpas. Pero lo que hablabas tú de este carácter accesorio que se le da a las mujeres en la cinta, yo creo que responde a eso. Tal vez va de la mano, siento yo, pero no creo que sea como de descuidado, ¿cachai? Sino que también como es coherente con como con el relato que te están contando, como con el rol en general que tienen, son como toda esta exclusividad, toda esta como esta noción muy lo que de los clanes universitarios, de las fraternidades, se refleja en eso también, pues, ¿cachai? Como que no las consideran más. En algún minuto el personaje, de hecho, de Andrew Garfield lo dice, pues son nuestras groupies, ¿cachai? Lo ven de esa manera nomás, como cierta fama o como cierto elemento que viene con la fama que adquirieron. Pero a mí me queda la idea de que, por ejemplo, si la película se hiciera hoy, si hoy día de hoy se hiciera la película en base a una red social, a la historia del creador de esa red social, no creo que los personajes femeninos los hiciesen con ese rol accesorio, como dije en un momento. Bueno, pero bueno, yo como te digo, bueno, es que en realidad sí, depende de, no sé, de la jugada, de lo que quieren contar, de lo que se atrevan o no, etcétera. Una discusión que da para otro lado. Pero bueno, vamos a la recta final entonces. Eduardo le corta las lucas a Facebook, eventualmente se las devuelve. Le dice, no, ven, y la cuestión tenemos que celebrar que tenemos las nuevas bases de operaciones, digamos, una oficina grande. Y cuando la vi ahora, para grabar esto, llegué a ese punto. No me di cuenta que había avanzado tan rápido. ¿Cachai? La película dura 2 horas, que no es un metraje menor, pero se te pasa súper rápido, se te pasa volando. Y eso ya es la recta final cuando ya están instalados ya vemos una oficina de Facebook, ya vemos mucha más gente trabajando, vemos algunos practicantes, vemos, no sé, tarjetas, pantallas y todo el show. Eduardo va a firmar algo y luego Mark le dice, o sea, como la nueva distribución de los porcentajes que incluía a Sean Parker con un porcentaje que seguía siendo, o sea, era menor el de Eduardo, pero que era 7%, creo que era como tenía cierta relevancia. Y le dice, no, tienes que venir a la fiesta de los mil usuarios y todo el cuento. Y cuando llega esa fiesta descubrimos que Mark da el golpe final, el golpe de gracia que de nuevo aparece, y aquí es el momento que yo dije al principio, que escuchamos el piano, este piano con tonos más graves, cuando Eduardo se da cuenta que se lo cagaron, que lo que firmó en su momento fue su baja de porcentaje de aprobación, o sea, de aprobación de acciones, y sale enchuchado, gritándole a Mark, pescando su computador, rompiéndolo, tirándolo al piso. Y suena insisto, esta música de fondo que de la maldad, un poco de ese lado oscuro de esta creación de la que te hablaba al principio.
Esa escena es maravillosa porque a ti, pese a que nunca te dicen qué es lo que es la idea que se está gestando en la mente tanto de Mark como en la mente de Sean, pero cuando ya explota, cuando ya se explosiona esa parte de la trama que te dicen que el porcentaje bajó y esa escena cuando vemos a Andrew Garfield yendo hacia el que había sido su amigo también y que también nos termina de hacer, nos termina de juntar las dos tramas, tanto la trama del juicio como la trama de la cronología de la creación de Facebook y cómo esta se había hecho algo totalmente masivo, a mí también, desde mis momentos favoritos de la película, porque igual te termina de cerrar este genio malvado, te termina de hacer clic la persona que tuvo que, o sea, la persona que se basó en la idea de otro, que era la red social de Harvard, que también en base a su propio genio y también en base a en base a su propia idea, el hecho mismo de que independiente de que él haya escuchado los consejos de Sean, siempre fue fiel a lo que él quería hacer con su red social. Y a mí como que esa parte me termina, pero me termina de terminar el personaje, me termina de terminar cuáles fueron los conflictos, me termina de terminar toda la idea que te han venido contando en, en la historia. Y que el personaje realmente cuando ya se te termina de configurar, te das cuenta que es un tipo, insisto, como dije al principio, no es un tipo malo, no es un tipo siniestro, o sea, es un tipo que es egoísta, que es poco empático, que tiene actitudes totalmente reprochables, pero que finalmente todo lo que él hace es para salvaguardar su idea, es para ser, entre comillas, fiel consigo mismo. Y por algo también la idea que él creó en su habitación de alumno universitario, a la universidad que después sabemos que él simplemente abandona cuando el éxito le llega a las manos, es como esta idea de estos genios, de estas personas que crean algo que es más grande que ellos, que cuando la obra trasciende a la persona, pero que nosotros sabemos que tiene, que su historia, que la historia para llegar a eso está hecha en base a haber dejado a personas en el camino. Y en ese sentido, la traición que él tiene hacia el personaje de Eduardo es tan cruel como necesaria para que la idea haya llegado a puerto. Y es parte de los componentes que hacen a la película tan interesante, tan buena, tan atractiva, tan disfrutable. Porque como bien decías tú, cuando ya vemos ahí el punto que termina de conectar todo, Eduardo le dice en el juicio, era tu único amigo, weón. Tenías un solo amigo en el mundo, era yo, y no le dice y me cagaste, pero se lo da a entender. Y la escena no es solo eso, sino que es Eduardo diciéndole eso muy fuera como de concurso, por decirlo de alguna manera, no por algo que vaya a ayudar en el juicio, ni para perjudicarlo a él tampoco, sino que como una declaración del alma, mientras los abogados de Eduardo y los abogados de Mark quedan en un silencio que es tan incómodo como decidor, que es como, tú estás así, pues, weón, ¿cachai? Era tu amigo, te lo cagaste, no tenés ningún problema. Y claro, ayudas más, ayudas menos, ¿cachai? Detalles más, detalles menos. Vemos o sea, que la película en ese sentido te pone en esa situación que es incómoda como de presenciar cuando tú te pones en el lugar del protagonista, de Mark en este caso. Porque, insisto, es como que argumentos más o menos de la defensa, de quien sea, eso es inapelable, eso como que, por lo menos desde la narración que te construye la película, eh, te deja súper claro que aquí Mark succionó todo lo que pudo de Eduardo y de ahí, chao, siendo que eh, se aprovechó de él, ¿cachai? Pero se aprovechó de una forma súper penca, porque podías aprovecharte la plata de alguien, no sé si puedes aprovecharte la plata de alguien en realidad sin ser penca, pero en el caso de Eduardo, desde antes que fueran algo, se nos da a entender que son amigos de verdad, po, y que sobre todo Eduardo siempre se preocupó de verdad por Mark, ¿cachai? No era, de hecho, así, habíamos olvidado mencionar eso, pero la razón por la que Eduardo va a la pieza de Mark es porque lee en su blog, uno, lee el blog de su amigo, y dos, se entera que terminó con la chica con la que estaba saliendo, entonces quiere ir a ver cómo está, qué onda. Eh, entonces, la película, como decís tú, te termina de mostrar a este mini monstruo que luego
de eso, creo que sí, creo que es luego de eso, recibe una caja con las tarjetas que dice I am the CEO, bitch. Em, y ahí donde de nuevo yo como que vuelvo al tema de la fraternidad y de Mark creando un poco su propio círculo de exclusividad, que es como la persona fue un weón que necesitaba demasiado, tal vez, insisto, desde lo que te cuenta la película, necesitaba demasiado esa, sí, exclusividad es la palabra que yo creo que mejor calza en este caso. Más que atención, exclusividad. Yo siento que es la dualidad, es la exclusividad, el saber que él creó algo, el saber que sé que eso que creó trascendió, y lo otro es el reconocimiento. Es el reconocimiento, o sea, para mí la misma idea que cuando los Que gemelos van de la mano. Winklevoss claro, que realmente son dos partes de un todo. Cuando él le pregunta a ellos a qué se dedican y no, no, bueno, somos remeros, entonces, claro, está toda esta idea de que él en base a su pretensión de estar siempre escalando, de hacerse parte de estos círculos, de hacerse parte de aquello a lo cual él siempre quiso acceder, pero que su propio ser, la propia forma en la cual experimentaba él las emociones, o sea, tanto de su creación, así como también de las relaciones interpersonales que tenía con la gente que lo rodeaba, se le negaba. Entonces, claro, cuando su idea triunfa, cuando Facebook se eleva, cuando vemos ya que no es solamente una red social hecha para estudiantes, sino que está abarcando continentes y él se queda tan pleno, no tiene ningún tipo de reflexión en base a aquello que hizo. eh, Creo que es un colofón para lo que vimos, que es como una idea que viene tan seguida a la cronología de hechos que vimos que, claro, no está buscando el personaje al final de esta ficción algún tipo de redención, independiente de que sepamos al final de la película que él en los juicios le termina cediendo tanto dinero como también parte del derecho a ser reconocido como creador de la firma Facebook. Él no está buscando en ningún momento, la película en ningún momento está buscando limpiar la imagen de este creador, sino que, sino que te deja palpable la idea de que el tipo, podríamos decir que entre comillas, dejó cadáveres en el camino mientras él iba, cadáveres en el sentido metafórico de la expresión, pero podríamos decir que él fue dejando personas en el camino mientras él buscaba realmente plasmar su idea, independiente que haya tenido la intervención de Sean, independiente que haya tenido otras personas que trabajaron de su lado, o sea, para él siempre fue su idea, una idea que tenía que ser que venía desde el ser suyo y por eso también no sabe cuajar lo que decías tú, que es la exclusividad, así también como la idea que él tenía que ser el rostro de aquello que creó. Y siento que al final la jugada le salió de forma maestra, o sea, yo al menos no conozco la cara de Eduardo Severin ni tampoco conocía la cara de Sean Parker hasta que vi la película y me interesé a buscar de ello posteriormente en la red. Finalmente yo siento que, claro, la película te deja que este tipo, que era un papanatas, que era un pelmazo, que era un petulante, pero ganó. Y por algo nosotros sabemos reconocer la cara de Mark Zuckerberg, más allá de que, claro, él es Facebook y Facebook tiene una iconografía particular que es algo súper globalizado, pero nosotros también como ciudadanos de a pie, también sabemos reconocer al creador y esa dualidad, siento que la película te la deja muy bien dibujada al final, que no es que un personaje esté buscando expiar sus culpas en base a una película, sino que la idea misma de cómo él llegó a aquello se te termina de completar el relato. De hecho, voy a colgarme de eso que dijiste de los cadáveres porque el tema tiene que ver con que no, o sea, hay inventos seguramente que hacen lo mismo, pero el problema es que son cadáveres de amigos, pues, ¿cachai? O de gente que uno consideraría que tienen aprecio, y que lo vemos en una última instancia, que es la escena final de la película, en que luego de lograr los 1000 usuarios, o sea, no es la escena final de la película, pero eso es como la penúltima, en la que luego de que alcanzan esto, se van a una fiesta que organiza Sean Parker, en el que lo vemos consumiendo cocaína, imagino, del estómago de una chica,
Llega la policía, los encuentra todos, los encuentra a él y a los chicos encerrados. Descubrimos que todos esos pasantes eran menores de edad. Obviamente a él lo llevan detenido por el porte de droga, porque trata de desaparecer la droga que estaba en el estómago de la chica y le quedan los restos en la mano. Y además por estar con menores de edad. Y vemos a Sean llamándolo a Mark diciéndole que no, que la gente puso eso ahí, alguien, no sé, avisó a los carabineros y lo quisieron inculpar, pero que él lo tenía todo controlado. Mark lo reta porque dice que eso va a estar en internet en cosa de horas, bla, 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 bla. Y una de las asistentes de los abogados que está ahí le hace el comentario como, ¿y por qué no fuiste tú a la fiesta? Justo en la que pillaron a Sean Parker con la droga y uno queda ahí con la mente y después de todo lo que viste en las casi 2 horas de películas no te llamaría la atención y no considerarías extraño que Mark haya sido el que haya denunciado a Sean sabiendo, porque sabía que igual era una bomba de tiempo, sabía que Eduardo tenía algo de razón en lo que le decía, y así como a Eduardo le pudo sacar lo que necesitaba de él y después dejarlo, con Sean podía hacer lo mismo. Le aportó, le hizo los contactos, estableció la base y luego ya era cosa de tiempo para que siga creciendo Facebook. O sea, probablemente Sean Parker no le iba a aportar dentro de la programación y por lo menos, insisto, las bases de redes de contactos en términos económicos y comerciales ya las tenía y ya habían dado el punto B inicial, digamos, como para poder mantenerse y seguir creciendo. A pesar de que Sean Parker sigue siendo parte de los accionistas de Facebook, pero después de esa situación lo saca un poco de su alero, o eso nos da a entender la película. Eh, y lo último es lo que decías tú, porque esta misma chica le dice, paga la multa, ¿cachai? Paga la plata, la cuestión en comparación a lo que generas hoy en día va a ser una multa de tránsito y te vaya a olvidar de esas personas para siempre. Y vas a haber ganado igual, solo que sácate el trámite de encima, ¿cachai? Ahí como que tiene que dar su brazo un poco a torcer. Eh, y no sé si poética es la palabra, pero la película termina cerrando el círculo, pero cerrándolo de una forma más actualizada. En el caso ahora en que Mark, a pesar de ser el creador de esta red, a pesar de ser el dios de Facebook, debe enviarle una solicitud de amistad a Erika, que se ve que lo está pasando muy bien, está en una foto así como en un carrete, con un traje muy elegante. Y lo vemos actualizando como un Mortal más, como quien no estuvo en las mismas que Mark durante mucho tiempo, agregando a alguien que te interesaba y actualizando a ver hasta que te aceptara. Eh, y es un cierre, no sé si perfecto en el sentido de que como, oh, el gran final, pero es cierre perfecto en el sentido como que el círculo se completa desde otra, como claramente en otro estado, llega hacia el punto final, pero ese punto final guarda una relación completamente directa con el inicio. Entonces, en términos como narrativos, siento que es un cierre bastante, como que encaja, insisto, a la perfección, no en el sentido de que, oh, qué gran final, pero sí a la perfección en el sentido de que guarda una relación directa, coherente, con el inicio de la historia que se nos contó. Sobre todo porque el final, pese a que sabemos que, claro, como tú me dijiste, él da su brazo a torcer, entrega parte de la autoría de Facebook a Eduardo, vemos que le paga a los gemelos Winklevoss, claro, él pierde entre comillas, para el efecto de lo que nos muestra la película, que es el juicio, pero para él nunca fue el tema el dinero, para él nunca fue el tema el entregar aquello que es algo material, o sea, la idea ya se elevó, la idea trascendió, la idea ya se masificó en base a su propia experiencia, en base a su propio esfuerzo, entonces ya todo lo demás es simplemente accesorio, independiente de que él estaba en juicio, independiente de que él defendía en base a sus propios preceptos, él defendía la idea de ser el único creador de Facebook, pero claro, él cede, él entrega, pero nosotros ya sabemos quién es el que ganó y por eso el final está tan bien hecho, o sea, está tan relacionado con todo lo que vimos en base a los acontecimientos de la película que, bueno, en ese momento ya está llegando a su parte final y el cierre, como tú bien dijiste, es súper, es orgánico, te termina de cerrar el círculo, pero vuelvo a lo que dije antes, no hay una redención en sus actos porque el personaje nunca quiso que haya una redención, porque
Una cosa es el dinero, una cosa es lo tangible, pero lo realmente medular, lo que realmente quería, que es esta creación, este reconocimiento, esta sensación de que creó algo exclusivo para él hacia el mundo, ya estaba concretizado. Y eso no tiene ninguna forma de ser cuantificado más allá de que el hecho se hubiese consumado. A mí al final, como bueno, lo acabo de decir, me gusta mucho, de hecho, esa misma idea de ver el antiguo muro de Facebook, o sea, yo qué tiempo que no lo veía, los colores, el hecho de que en ese tiempo existía aquello llamado el muro, donde se te presentaba las personas con las cuales tú habías entablado amistad, o más bien con las personas con las cuales tú estabas conectado. En ese momento a mí me generó mucha nostalgia y que, bueno, la nostalgia no es tampoco algo que te haga cuantificar o valorar las películas en base a algo muy objetivo. Sí, sí me jugó ese punto, entonces, claro, el final al mismo tiempo de presentarme algo que tenía totalmente que ver con la historia que se me habían contando, también me generó esa sensación de algo nostálgico, pero bueno, lo que finalmente prima es la narración propia y en ese sentido la película yo al menos la considero una obra de arte no solamente por la historia, no solamente por los personajes, hemos hablado sobre las interpretaciones acá de tanto de Justin Timberlake como también la de Jesse Eisenberg y también la de Andrew Garfield, pero está tan bien hecha, tiene tanto que contar en base a una historia que es tan interesante como entretenida que no hay otra forma de valorar la película que no sea con sobresaltar eso que tiene que es bueno y que no solamente que sea bueno, sino que es realmente muy bueno. Y yo creo que esa es como una buena forma de reflexionar un poco el cierre de la película porque, claro, en algún minuto tú hablabas de lo que sorpresivo que fue para ti el hecho de que no sé si se demonizara, pero que no te vendieran, la película no fuera una venta de la imagen de Mark Zuckerberg. Que de hecho es algo que el mismo Mark Zuckerberg, cuando tú lees y buscas declaraciones de él o de los otros fundadores de Facebook, plantean sobre la película, que no les gusta mucho porque salvo el mismo creador nombra de que cosas como las poleras con las que se le ve o el que ande con chalas incluso en el invierno son cosas que efectivamente eran así. Eh, el resto considera que son más que nada dramatización para nada, pues para generar un buen producto de entretenimiento y que se alejan bastante de la realidad. ¿Qué tan cierto es eso? No, insisto, yo creo que es algo con lo que uno tiene que lidiar nomás. No, eso es lo que pasa con estas películas. Vuelvo a mi reflexión inicial cuando recién me enfrento a ella hace 10 años atrás, un poco menos, que uno siente que es como lo que ves acá es todo lo que pasó. Puede ser que no sea así, pero más allá de eso, la cinta, y aquí me cuelgo de lo último que decías tú, es una súper buena historia. Cuando yo se la comentaba a Paulo el otro día para que la grabemos, le decía, es una buena construcción, es como entre un triángulo amoroso, entre lo que pasa con Eduardo, con Mark y con ¿cómo se llama? Con Sean Parker. Y por otra parte es también una construcción de Hay quienes plantean que la película en realidad es una película de amistad o de traición, si es que quieres, pero de dos amigos nada, pues que van evolucionando y caen cuando uno le clava el puñal en la espalda al otro. Eh, y yo creo que va por ahí, por eso su éxito, por eso tan agradable de ver y tan interesante y entretenida de ver, y que no sé, pues mientras nosotros hablamos, a mí me dieron unas ganas brutales de volver a verla, a pesar de haberla visto hace menos de 7 días atrás. Y de hecho después de verla había pensado en verla de nuevo, antes de grabar, pero bueno, no lo hice. Porque tiene eso, porque es una historia que está súper bien amarrada, que tú sientes que avanza, pero que no deja nada al azar. Y que yo me atrevería a decir que después de verla y de masticarla de ser tantas veces, tú notas que hay una construcción ahí, que no es solamente, y ahí es cuando uno no tiene problema, yo no tengo problema en aceptar y decir que probablemente muchas de las cosas que se cuentan ahí no ocurrieron o no ocurrieron de la forma en que están descritas o que se te dan a entender, porque es evidente que hay una construcción, pero esa construcción siento que está súper bien lograda en términos narrativos, en términos de historia, en términos de mensaje, en términos de comunicación. Eh, y eso hace, creo yo, a la red social de Social Network una película altamente disfrutable, una película que, como decía también al principio, para mí está súper arriba dentro de mis intereses porque es eso, porque es una buena historia que tiene todos los elementos que hacen de una historia una narración que se comunica y que se transmite.
están calculados, están bien utilizados, y al mismo tiempo, que eso es solo forma, solo estructura, al mismo tiempo te plantea temas de fondo que son súper eh, interesantes, yo diría importantes hoy en día, pero en el caso de la película, lo de las redes sociales y el comportamiento no es la clave, sino que son las ideas que llevan a eso lo importante. Pero a pesar de eso, no, como decías tú también, o sea, no está para nada fuera de relevancia en nuestros días, sobre todo en contexto de pandemia y de encierro, donde pues, la digitalización se creció exponencialmente y mucho más exponencialmente que lo que venía haciendo. Em, pero a modo de síntesis un poco de idea final, eso creo que la red social es una película, es una cinta, es una historia muy buena, muy bien construida, muy agradable de ver y que está llena de matices y de cosas y de elementos que hemos conversado durante todo este capítulo que la hacen eh, una digna cinta de recomendar, de hablar, de comentar y nada, pues de disfrutar al final del día. Sobre todo porque cada vez que nosotros agarramos nuestro celular, independiente que, claro, tú, por ejemplo, no tienes Facebook o no lo ocupas, o tal vez la gente sabe que la plataforma está cada vez más ligada a un público adulto. En nuestro WhatsApp dice Facebook, en nuestro Instagram dice Facebook, y bueno, siempre va a valer la pena conocer la historia, ficción más, ficción menos, pero sí vale la pena conocer a quiénes fueron las personas que crearon estos monstruos que yo creo que actualmente no, nos gobiernan y nos rigen y que lamentablemente tienen tanta incidencia en nuestras vidas cotidianas, y no solamente en nuestras vidas, sino también en el aparataje político de todo lo que nos configura. Así que la red social es una tremenda película y vaya que vale la pena revisitarla y volverla a revisitar. Y perdón, eso es lo otro, que es de esas películas que o a mí me pasaba, sobre todo las primeras veces que la vi, que luego de verla te dan muchas ganas a mí me pasó muchas ganas de investigar sobre Facebook, sobre Mark Zuckerberg, sobre si esto fue así o no, que sí, que no, como la historia real, digamos, que te cuenta. Sí, estaría bueno saber cuáles fueron las partes más ficcionadas, las partes más apegadas a la realidad. Y sí, sí, vale la pena saber ahí cuáles son los componentes que se acercan más o no a la realidad, pues Camilo. Oye, Paulo, ya hablamos de todo, solo falta recordarle a la gente dónde pueden encontrarnos. Planeta Sapiens Instagram, Planeta Sapiens también en YouTube, están todos nuestros capítulos colgados, y nuestro blog, planetadesapiens.blogspot.com, para que ahí nos sigan, escuchen y bueno, en general todas las dinámicas que nosotros ya hemos sabido tan bien apropiarnos de ellas en nuestras queridas, odiadas, nunca, pero jamás ignoradas redes sociales. Ahora más que nunca. Gracias gente por estar ahí, por escucharnos durante largo y tendido conversar sobre una película que, insisto, vale mucho la pena. Y nada, pues, nos estaremos escuchando y leyendo en una próxima oportunidad. Que estén bien. Chau, chau.